recibir la imagen de nuestra Madre. Y mientras, a ver si suenan esas voces. Vamos, cantamos el Ave María. Solo tenemos un pequeño problema, que ella no quiere salir mientras su hijo está fuera. Están todavía terminando de distribuir la comunión. Como todavía están el Señor fuera, la madre está diciendo que esperéis un poquito, que ella quiere salir una vez que Él entra, para ofrecérselos a todos y a cada uno de nosotros. Ya nos estamos preparando, es conveniente, es necesario que el pasillo central esté un poquito más hacia atrás, por favor. Ya se pueden abrir las puertas y vamos a recibir a nuestra Madre. Esas puertas
que nos bendiga. Abran las gaitas y comenzamos con nuestras voces a decirle a la Madre: bendícenos, tierna Madre. Vamos abriendo el paso para que la carroza de nuestra Madre pueda ir pasando. Abrimos un poquito ese paso, dejamos que vaya pasando y volvemos a escuchar esa música nuestra, de nuestra tierra, que está agradando a la Madre, felicitándola. Hablemos un poquito más
que va a pasar delante de esta casa, este santuario, nos disponemos juntos a cantar, tomar y virgen fuera nuestros corazones. Que nos ofrecemos a ella, a la Madre, y le pedimos también por todos aquellos que nos han pedido oraciones, por los enfermos y ancianos. Que suba nuestra oración en esta forma de canto. Nos preparamos juntos para cantar. Vuelve a sonar esta música nuestra que quiere también honrar a nuestra Madre de los Milagros.
central para que pueda venir hacia su casa nuestra madre y a la vez con esta mirada bendecirnos a todos y a cada uno de los que estamos hoy aquí. A ella la miramos y en ella depositamos también nuestras peticiones y pedimos por todos aquellos que nos han pedido oración. Pedimos de una forma especial por los ancianos y enfermos. Pedimos por nuestras intenciones y necesidades y le presentamos las necesidades de los cofrades, sus cofrades. Le vamos presentando nuestras necesidades para después cantar juntos el Ave María. Pero ahora vamos llegando a ella, le vamos poniendo bajo su protección y bajo la protección de su manto nuestras intenciones y necesidades. Traemos de una forma especial la de los más jóvenes y ancianos, aquellos enfermos, y aquellos que otros años estaban con nosotros en esta celebración. Bajo su manto depositamos todas estas intenciones. Y ahora, mientras ella va dando la vuelta para mirarnos a todos y a cada uno de nosotros, vamos a ir preparándonos para cantar juntos. Está dando la vuelta y nos preparamos para hacer nuestra súplica, oración con el canto. Vamos a cantar.
en este día en el cual la Iglesia celebra la Natividad de Nuestra Señora. Para nosotros, Nuestra Señora de los Milagros, llegamos al momento de la despedida en esta festiva novena, donde la Virgen María se nos ha ido presentando como faro para no perdernos en el camino que lleva a Dios. Como estrella que ha ido orientando nuestra reflexión para comprender que en la Eucaristía se nos ofrece el mismo Cristo el Señor en su acogida, en su palabra, en el ofrecimiento de sí mismo, en la paz, en su cuerpo y en su sangre. Y es bueno, porque el mundo nos ofrece una gran pluralidad de caminos y podemos perdernos. Necesitamos de alguien que en las encrucijadas de la vida nos ilumine, nos guíe para acertar con el camino que lleva al Padre. Y esa ha sido y sigue siendo la misión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros. María nos muestra a Jesús y nos deja su testamento. Haced lo que Él os diga. Pero no quedéis tristes, porque ella continúa con nosotros en el camino de la vida, acogiendo, haciéndonos sentir la gracia de su Hijo, alentándonos en la oscuridad de la vida, gozándose con nosotros en la alegría y fortaleciéndonos en las dificultades. Ella, nuestra Madre, ahora hará el camino a la inversa. Desde este su santuario irá hasta todas nuestras casas. Y allí donde le vemos una mirada al cielo, una súplica, una oración confiada, invocando su intercesión, allí estará ella, conduciéndonos hasta su Hijo, que de una forma especial nos convoca a todos, escuchad todos, nos convoca a todos el próximo sábado 21 de este mes en nuestra Catedral de Ourense para inaugurar la Asamblea Sinodal, a la que todos estamos invitados de una forma muy especial por nuestro obispo don Leonardo. María, Nuestra Señora de los Milagros, nos convoca como una gran familia sin tener en cuenta de dónde venimos o a cuánta distancia nos separa los unos de los otros. Ella nos hace sentir el aliento de su Hijo. Nosotros también queremos sentir su aliento, especialmente en este año, donde los paules celebraremos los 150 años de nuestra presencia en este santuario. El encuentro con Cristo, al que nos conduce la Madre, lo merece todo, compensa todo esfuerzo y sacrificio. Para ella y por ella a Cristo. Eso es lo que nos ha movido a estar aquí durante este novenario y estar hoy aquí el día de su fiesta. Queridos hermanos, gracias por el esfuerzo y por el sacrificio de cada uno de vosotros. Gracias a todos los que habéis colaborado desde diversos ámbitos a que estos días hayan sido días de gracia y de encuentro con el Señor. Gracias también a las fuerzas de seguridad y a tantas personas, especialmente al personal de servicio, que desde cada rincón y con su pequeño o gran trabajo han estado ahí haciendo posible y más agradable la estancia y el paso de los peregrinos por el santuario. Y gracias a los miembros de la Real Banda que ha querido acompañarnos para conmemorar el inicio de estos 150 años de nuestra presencia en este santuario. Quiero pedirte, Santísima Virgen María, Nuestra Señora des Milagres, que volvas a nos os teus ollos calmosos. Énchenos coa gracia da túa protección e axuda. Meus queridos peregrinos, neste día grande, permitídeme ter un recordo moi especial por todos os cofrades que xa partiron deste mundo ao encontro co Pai, que era a nosa nai do ceo, os acolla e presenta ante seu Fillo como intercesora fiel. E como non,
por confiarte tamén os misioneiros paules, vivos e defuntos, que dende fai 150 anos dedicaron a súa vida a labor da evangelización dende a caridade dende este santuario. Pídolle ao Señor, pola intercesión da súa nai, que nos leve da man polos senlleiros da nosa Asamblea Diocesana que imos comenzar o día 21. Que o Señor dé a nosa familia vicenciana e a Iglesia Diocesana xóvenes generosos que se consagren a Cristo na entrega da súa vida, no sacerdocio, na vida religiosa e misioneira. Nosa Señora do Monte Medo intercede por nós ao Señor e alcánzanos del este regalo, este gran milagre. E agora sí, con entusiasmo, con emoción, preparamos as nosas bolsas, aireamos a nosa vida e decimos con forza: viva a Virgen dos Milagres! Viva a nosa Naiciña do ceo! Viva a Santiña do Medo! Mais forte, que parece que estamos afónicos. Viva a Virgen dos Milagres! Viva a nosa Naiciña do ceo! Ahora Marco Mocho, solista la Real Banda de Gaitas, interpretará o Ave María de Schubert en honor a Nosa Señora. Le falta nuestra felicitación, esa que cantamos siempre en los días grandes y en los días de fiesta, en los días de cumpleaños. A ver cómo suena, juntos cantamos. Feliz, feliz en tu día, oh Madre, que Dios te bendiga, el Rey de la paz en tu día. Grazie.